Acompáñame en Números capítulo 11, por favor. Números 11. Estoy haciendo una pausa una vez más en Lucas. He estado leyendo la Biblia, terminé el Nuevo Testamento, estoy leyendo el Antiguo Testamento y estoy topándome con Levítico, Números, a veces libros que no gustan tanto porque hay como un montón de genealogías y que el hijo de sabe quién y el jefe de sabe quién. Pero Números es bien interesante, a pesar de toda la genealogía y de todo esto, es bien interesante. Voy a dividir lo de Números capítulo 11 en dos predicaciones. Hoy solamente me voy a enfocar en los primeros 4, 5, 6, 7, 8... 9 versículos, ¿vale? Vamos a leer los primeros 9 versos y posterior oramos y empezamos con todo, ¿vale? Si puedes ponerte en pie, solamente si puedes, no es obligatorio, no es un dogma, pero sería bueno. Y buscar en tu Biblia Números capítulo 11, verso 1, vamos a leer juntos como iglesia. Leo el 1, ustedes el 2 y vamos a unirnos todos en el 9, por favor. Sí, en el 9. En el 9, muy bien. Dice así: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo alabó a Moisés, y Moisés se pasó y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. El popular que estaba entre ellos tenía un deseo de sangre, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos alimento, nada hay para nuestros ojos, Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el de bedelio. El pueblo de Israel lo comía con los piedras del molino, o lo machacaban en el mortero y le volvían el carrero, y hacían tortas con él, y tenía sabor de otras costillas con aceite. Juntos, cuando el rocío caía en el campamento por la noche, ¿oramos? Dios bueno, gracias. Gracias una vez más por un domingo donde nos permite reunirnos. Gracias una vez más, Señor, por tu misericordia, porque no hemos sido consumidos por tu ira, Señor. Has tenido misericordia en y por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu pueblo aquí presente, Señor. Yo te suplico que nos ayudes a estar atentos a la voz de tu palabra, Señor, y ayúdanos no solamente a aprender, sino a aplicar lo que hemos aprendido, Señor. Levanta al que venga desanimado, rétanos como iglesia, Señor, a hacer mejor las cosas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. He titulado, bien sencillo, el título de la predicación de esta tarde ya: agradecidos más que quejumbrosos. ¿Conoces una persona que se queja de todo? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos así? Por ahí ya salieron algunos. En veces, dice el hermano, gente que si hace sol, nos quejamos del calor, ¿verdad? Y si llueve, nos quejamos porque está lloviendo y nos mojamos. Y si hace frío, pues nos quejamos también. Gente que se queja porque sí, porque no y porque quién sabe. Porque gana el Atlas o porque pierde el Atlas. Entonces, amados hermanos, ¿es fácil vivir con alguien que se queja? ¿No desgasta la vida? Alguien quejumbroso, alguien... por favor, no den codazos, ¿vale? Ahorita todavía no es tiempo de los codazos. Los codazos vienen más adelante, pero es bien interesante.
Ahora vamos a ver, va a ser bien breve esto, pero yo espero que sea como una espada penetrando nuestros corazones de lo que Dios está diciendo aquí. Déjame te doy un contexto rápido. Otra vez, vamos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a Egipto porque no había comida. Entonces José, uno de los hijos de Jacob, era un alto oficial en Egipto. Él les da la bienvenida en Egipto, los sitúa en un lugar. El pueblo de Israel se asienta ahí, crecen ahí, pero Egipto le da miedo que haya crecido tanto el pueblo que los esclavizan. ¿Te acuerdas cuántos años los esclavizaron? 400 años estaban esclavizados hasta que claman, y dice la Biblia que Dios los escucha, y por medio de Moisés a los 80 años, hemos visto esto en diferentes predicaciones, va y Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel, y lo saca con mano poderosa, abre el mar muerto, derrota a sus enemigos, etcétera, etcétera. Este es el contexto, ¿vale? Para que entendamos un poquito. Vamos allá al verso 1, por favor. Y tengo al menos 4 puntos que quiero caminar con ustedes acerca de esto. Y el primero es, amado hermano, no te quejes. Y ahorita déjame explicarte por qué. No te quejes, confía, agradece y regocíjate. La mejor medicina para la quejumbrez, ¿le puedo decir así? Para ese quejarte es ser agradecido. Fíjate lo que dice el verso 1, por favor. Dice ahí en Números capítulo 11, verso 1, dice que el pueblo comenzó ¿a qué? El pueblo comenzó fuerte, a quejarse. Ahora me encanta lo que dice a continuación. ¿Cuándo se quejó? En la adversidad. ¿Y con quién? Con el Señor. A oídos del Señor. Amado hermano, ¿Dios ha sido bueno contigo? Sí. ¿Por qué? Porque es bueno, tenemos vida. ¿Por qué más? Es misericordioso, por la salvación. Algo menos espiritual que des gracias a Dios, por lo que des gracias a Dios, por su provisión. ¿Alguien comió esta semana? Y 3 veces. Tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Alguien le hizo falta algo esta semana? Mira, amados hermanos, cuando estamos bien, es muy difícil que seamos malagradecidos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando estamos bien, cuando Dios nos bendice, entonces cuando la vida va bien, estamos felices con Dios. Y le decimos, gracias Dios porque nos das, gracias porque tengo esto, gracias porque no me hace falta esto, gracias Señor porque con tus maravillas con tu poder, has hecho maravillas en mi vida. Y cuando estamos bien con Dios, cuando Dios nos tiene en un lugar de no dificultad, entonces nosotros estamos muy bien también. Y somos agradecidos. Pero no pase algo de que Dios nos voltee un poquito la vida. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. Fíjate el versículo 1. ¿Te acuerdas otra vez qué había hecho Dios? ¿Qué milagros había hecho Dios en el pueblo de Israel? ¿Has visto que se abra el mar últimamente? Si vamos al lago de Chapala y le decimos ábrete, ¿crees que se abra? Sí, se seca, ¿verdad? Está seco. Amados hermanos, el pueblo de Israel acababa de ver maravillas de Dios y seguía viendo maravillas de Dios. Y ahorita vamos a ver otro aspecto de lo que estaba viendo. Había un montón de cosas que Dios había hecho por ellos, pero nada más están pasando por un poquito de sufrimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Se quejan. ¿Cuántos de ustedes y yo somos así? Que cuando Dios nos tiene plenos y cuando Dios nos da en abundancia y cuando tenemos bendición y cuando está todo bien en nuestras casas, estamos contentos con Dios y hasta venimos gozosos aquí a la iglesia, aplaudimos y sí, Señor, gracias, pero nada más Dios nos mueve el piso un poquito y entonces venimos a regañadientes. ¿Para qué voy? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? Mira lo que me está pasando. ¿Conoces gente así? O a lo mejor tú y yo somos gente así. Amado hermano, no te quejes como el pueblo lo hizo. Dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad
a oídos del Señor. Y mira lo que dice la Biblia acerca de las adversidades y cómo tenemos que tener nosotros, cómo tenemos que reaccionar nosotros. Acompáñenme a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3. Así es, mi amado hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8. ¿Me ayudan a leer? ¿Están conmigo ahí ya? Amén. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ¿qué hizo Dios por nosotros? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia. ¿Y cómo es nuestra herencia? Incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Tú y yo tenemos esa herencia delante de Dios. Ahora, pues yo no la veo, ¿verdad? Fíjate lo que la Biblia dice. ¿Dónde está esa herencia? Reservada en los cielos para ustedes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual, y esto me encanta, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, y ayúdame a leer fuerte lo que sigue. Amados hermanos, ¿sí desayunaron? No se nota el poder de los tacos. Otra vez, vamos a hacerlo. ¿Dónde me quedé? En lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿Juntos? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sea afligidos. Hasta ahí. ¿Qué dice Dios de las pruebas? ¿Van a llegar o no van a llegar? ¿Qué dice Dios de los momentos de adversidad? Ahora, si le sigues leyendo un poquito, más bien si le vuelves a leer, Dios dice y da un detalle bien importante de los momentos de adversidad. ¿Qué dice ahí el texto? Ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, y da dos detalles ahí. Si es necesario. Gracias, Maye. Si es que ¿Tú habías pensado que la prueba que tienes en tu vida es necesaria? ¿Por qué me quedé sin trabajo, Señor? Es necesario. O probablemente no. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, porque es necesario. Ayer hablaba con alguien, hay una frase que me impacta siempre mucho, y yo le decía, no es mía esta frase, yo la aprendí en otro lado, y decía, en la escuela, cuando reprobamos un examen, ¿qué nos hacen? Lo repetimos. Prueba no superada, prueba repetida. Muchas veces escucho a la gente y yo mismo escucho y decimos, es que ¿por qué me sigue pasando esto siempre a mí? ¿Te ha tocado eso? ¿Por qué me pasa siempre a mí esto? ¿Por qué siempre tengo que sufrir lo mismo? Bueno, amado hermano, si vamos a la lógica que teníamos en la escuela, cuando no pasábamos una prueba, ¿qué hacía el maestro? No pasabas el año. Otra vez tenías que cursar el año o la materia hasta que aprobaras aquello. Mira, si estás pasando por un momento de adversidad, amado hermano, es probablemente, y si lo estás repitiendo, es porque quizás tú todavía no lo has pasado. Y mira, Dios te ama tanto, tanto te ama, que te va a volver a pasar por esa prueba una y otra y otra y otra vez, hasta que entonces tu reacción sea diferente para su gloria. No sé qué estés pasando, no sé qué vayas a pasar, pero Dios sí sabe. Versículo ahí, no sé en cuál está. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo. La Biblia nunca dice que no vamos a pasar por adversidades. De hecho, nos advierte que vamos a pasar por adversidades por un poco de tiempo. ¿Cuándo es un poco de tiempo? Para el Señor un día es como ¿cuánto? Imagínate que el Señor nos diga, a ver, chava, te voy a dar un día de pruebas. Ay, Señor. ¿Te das cuenta? Porque Dios no entra a nuestra cápsula del tiempo.
Nosotros estamos dentro del cronos, del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios no se sujeta a nuestra forma de ver el tiempo y de sentir el tiempo. Si es necesario, por un poco de tiempo tenemos que ser ¿qué? Afligidos. ¿Con cuántas pruebas? Con diversas pruebas, y hay un propósito, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Amada iglesia, no seas como Israel. Van a venir momentos de adversidad a tu vida. Todos los días van a llegar momentos difíciles a tu vida. No te quejes. No te quejes. Confía en medio de la prueba. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Primera de Tesalonicenses 5:18. Cuando vengan las adversidades. ¿Están conmigo? Sí. Vamos a leer juntos. Dice, ¿den qué? ¿Por qué? ¿Sabías que lo que pasa en tu vida no se le ha salido a Dios de las manos? Lo que está pasando en tu vida no se le ha salido a Dios de las manos. No es como que Dios se distrajo y de repente dijo, ay, pero se me fue la vida de Raúl, ya no supe. Dios no es así, amados hermanos. Nosotros nos distraemos y los que tienen hijos, de repente el hijo ya no sabes dónde está. Cerraste los ojos 5 segundos y el hijo ya está, sabe dónde. Dios no es así. Dios sabe lo que estás pasando y nos dice que hagamos algo en medio de cualquier situación. Den gracias en todo. ¿Y qué significa todo? Aun cuando los momentos vengan difíciles, aun cuando nos quedemos sin trabajo, aun cuando nos quedemos sin carro, aun cuando el camión no pasa. Mira, hermanos, déjame te digo algo. Ya se los compartí a algunos hermanos hace rato. Mi esposa y yo teníamos la intención, aquí hay un tianguis aquí a la vuelta, y teníamos toda la intención de venir a comprar nuestra fruta y nuestra verdura aquí en el tianguis. Y bien chistoso porque veníamos temprano, animados. Les decía a los hermanos que hoy me levanté de buenas, por eso di más tiempo para que desayunaran a gusto. Y llegamos a la parada del camión con mucho tiempo de anticipación. ¿Y qué crees que pasó? No pasó el camión. No pasó el camión. Estuvimos casi 1 hora esperando el camión y no pasó. Y yo ya estaba empezándome a desesperar, y mi esposa me encanta porque, y se lo decía hace rato, gracias a Dios por tu vida, porque llegó un momento donde me empecé a desesperar y me dijo, ya cálmate, porque casi gózate, porque ella sabe, como que ella tiene un detector de cuando ya estoy, me dice, ya te conozco. Amados hermanos, Dios no te promete que no vas a pasar por momentos difíciles, y esto es a lo mejor una tontería, pero a veces por tonterías nos enojamos, ¿te das cuenta? O nos desesperamos, o nos desanimamos. Dios no te promete que no vas a pasar por momentos difíciles. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil, entre comillas, porque Dios había hecho un montón de cosas en su vida. Pero a pesar de eso, Dios nos dice, mira, van a venir pruebas. Tienes que entender una cosa, que es necesaria en tu vida, esa prueba. Número 2, que agradezcas por esa prueba, porque esa es voluntad del Señor para tu vida. No se le escapó tu vida a Dios. Dios está formando algo de ti. Mira, yo siempre se los he dicho, si alguno le pide a Dios paciencia, ¿qué crees que te va a dar Dios? Sí, siempre pongo este ejemplo, perdón, pero es que es el más lógico. A veces creemos que si le pedimos a Dios paciencia, al día siguiente vamos a amanecer como algo místico, ¿verdad? Hoy amanecí bien paciente. Podemos amanecer de buenas como yo, pero es como, no es nada místico. Hoy tengo mucha paciencia para dar. No, amados hermanos, Dios no viene con su mano y atraviesa el cielo y te dice, mira, cómete esta galleta que dice paciencia, y cuando te la comas vas a ser el ser más paciente. Si tú le pides paciencia a Dios, ¿qué crees que Dios te va a dar?
Momentos difíciles para que ejercites esa paciencia. Si tú le pides a Dios que tu vida dependa más de Él, ¿qué crees que puede pasar en tu vida? Van a venir momentos donde te quedes sin trabajo, donde la economía no vaya bien, donde las situaciones no vayan como tú esperes. Y todo esto tiene un propósito, para que tu fe sea aprobada y para que apruebes y des gracias. Dice Primera de Crónicas 16:34, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y número 3 de mi primer punto, ¿qué tenemos que hacer en medio de la prueba? Acompáñenme a Filipenses 4:4, por favor. Filipenses 4:4. ¿Estás ahí conmigo? Sí. Vamos a leerlo juntos, por favor. 4:4. Dice así, 1, 2, 3. Ahora, imagínate a Pablo. Pablo está escribiendo esto a los filipenses. Y llega a este punto, y tú crees que si Pablo se los estuviera diciendo, se los dijera, regocíjense. Regocíjense siempre. ¿Cómo crees que era la actitud de Pablo cuando escribió esto? Con regocijo. ¿Y cómo sería con regocijo? Les voy a dar otra oportunidad para volver a leer con regocijo, ¿vale? Vamos ahí a las 3. 1, 2, 3. Más o menos, más o menos. Juanito, ayúdame a leerlo con regocijo. Fuerte. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. ¿Qué le damos? Del 1 al 10. Gracias, Juanito. Mi hermano Alberto, ¿tienes la Biblia ahí abierta? ¿No? Ay, hermano, denle una Biblia a mi hermano Alberto, no es cierto. Joshua, ayúdame a leerlo, por favor. Fuerte. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Joshua nos cambió la versión. Joshua, ¿qué pasó? Estén siempre llenos de alegría. Yo quiero que lo podamos leer como se supone que el texto nos está llevando a que lo leamos. ¿Está todo bien, mi hermano? ¿Sí? Súper, gracias. Ok, Ceci, ayúdame a leerlo con regocijo. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez diré, regocíjense. Ok. ¿Sí se oyó que estaba gozosa? Sí, muy bien. Vamos a hacerlo una última vez juntos, iglesia. Como si le estuvieras aconsejando esto a alguien que está pasando momentos difíciles, ¿vale? A las 3. 1, 2, 3. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. Eso. 3. ¿Qué es lo que Dios te pide que hagas en medio de las pruebas? Regocíjate, gózate. ¿Estar gozoso es lo mismo que estar feliz? No siempre. No podemos, si falleció algún familiar nuestro, no podemos estar riéndonos en el funeral. Ay, se murió fulano, ja, qué bueno. No. Pero es esa paz que el mundo no entiende, es ese regocijo. Mira, falleció tal persona y yo esperaba que estuvieras destruido o destruida. Mira, si fuera por mí, sí. Pero por Dios estoy aquí. Mira, no tengo trabajo y no puedo estar riéndome porque no tengo trabajo. Y quizás en otro tiempo estaría afanado, turbado, buscando, trabajando doble. Es más, ya ni iría a la iglesia por trabajar también los domingos. Pero en Cristo ahora tengo gozo. Y mira, yo no sé si voy a comer mañana, pero el día de hoy confío en que Dios me va a dar algo. Eso es el gozo, iglesia. Mira, estoy pasando por una enfermedad que yo no entiendo. No pasa mi camión. No tengo para irme en camión. Bueno, me regocijo, sea lo que sea que esté pasando. Fíjate lo que dice el texto. Regocíjense en el Señor. ¿Cuándo? Siempre.
Siempre. No dice solamente cuando la vida vaya bien, no dice solamente cuando te convenga, no dice solamente si tienes ganas de regocijarte, regocíjate siempre. 3 cosas. Confía, agradece y regocíjate. Amén. Volvemos a Números, por favor. Dice así: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, ¿qué pasó con Dios? Cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. ¿Cómo te imaginas que pasó esto? ¿Qué es esta imagen? Descríbeme esta imagen con otras palabras. Fuego del cielo. ¿Te acuerdas que había una columna de fuego? Dice que el fuego del Señor se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. No voy a acabar ni esta primera parte de la predicación. Número 2, iglesia. Si te quejas delante del Señor, mira, Dios es paciente. Pero si te quejas y persistes en quejarte, atente a las consecuencias. Porque Dios no puede ser burlado. No podemos tratar a Dios como queramos. Dios no está a nuestro nivel para reclamarle o decirle lo que nosotros queramos. Si tú persistes en quejarte y en quejarte y en quejarte y en quejarte, a pesar de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, cuidado. Mira lo triste amados hermanos, a veces pienso en los israelitas y digo, bueno, ¿cómo es que estos cabezones no entendieron? Pero pienso en mi vida y yo estoy igual o peor que los israelitas. Igual o peor. Porque Dios también ha hecho maravillas en mi vida, porque Dios también me ha provisto, porque Dios también me ha dado, porque Dios me ha sanado, porque Dios me ha ayudado. ¿Y qué crees que hago? No pasa el camión, ¿y qué hago? Me quejo. ¿Por qué, Señor, me tengo que ir caminando? ¿Por qué no pasa el camión? ¿Por qué no tengo carne? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Vivimos insatisfechos siempre. Cuando el cristiano tiene que vivir gozoso en el Señor, pase lo que esté pasando. Esa debiese ser nuestra actitud delante de Dios. Pero si persistes en quejarte de todo y de nada, cuidado. Acompáñame a Romanos, por favor, capítulo 2, versos 1 al 5. Y mira lo que Dios dice acerca de su paciencia que tiene con nosotros. Porque muchos me pueden decir, es que Dios es un Dios de amor. Yo sé que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios paciente. Yo sé que Dios es un Dios paciente, en verdad. Gracias. Estamos aquí. Si estás aquí junto conmigo es porque tenemos un Dios increíblemente paciente. Pero cuidado. Versículo 1, ¿están conmigo? Dice así: por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Mujeres no están excluidas, Hombre es hombre y mujer. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar al otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Verso que sigue: sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? Y fíjate lo que Dios dice acerca de Él mismo y de su paciencia. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía a qué? ¿Para qué es la bondad y la paciencia de Dios?
para arrepentirnos. No juegues con la paciencia de Dios. Muchas veces es como de todas maneras Dios me perdona. Sabes que estás pecando, pero dices, Dios me perdona, está bien. Es que Dios es un Dios de amor, está bien. Es que Dios ya envió a su Hijo Jesucristo, está bien. Y fíjate lo que dice el texto. Tienes en poco las riquezas, porque Dios es rico en bondad. Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero fíjate lo que dice el siguiente texto. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón, ¿qué? ¿Qué está pasando? Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pastor, ¿no que Dios era Dios de amor? Sí es Dios de amor. Y su amor se ve reflejado en su justicia, en su bondad, en su paciencia y en su ira. Números capítulo 11 nos muestra un pueblo que había disfrutado de las bendiciones increíbles de parte de Dios, pero que fue un pueblo malagradecido. Y que a la primera de cambios se quejó. A pesar de todo lo que Dios había hecho. Mira, Dios había hecho como 50,000 obras en sus vidas, pero por una, y mira, ahorita vamos a ver, ya no voy a alcanzar. Por una cosa el pueblo se quejó. Amados hermanos, ¿y tú y yo, cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Eres una persona amargada que se queja de todo? Imagínate ser así de quejumbrosos y llegar a evangelizar a otro. Imagínate nada más esto. Y decirle, es que Dios te da gozo y felicidad. ¿Y tú todo amargado? ¿Y quejándote? ¿Te puedes imaginar esto? Es que vaya a la iglesia, ahí se habla de gozo. No, pues nunca van a querer venir a la iglesia. Es que lee la Biblia, en la Biblia vas a encontrar amor, gozo, paz, paciencia, y Dios te lo va a dar así como me lo dio a mí. Pues tienes que ponerte a leer más, te van a decir. Amados hermanos, los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Deja de quejarte, deja de estar amargado por las situaciones, porque sí, porque no. Y comienza a agradecer, a confiar, a esperar en Él. Y ten en mente que si no lo haces, hay consecuencias. Y mira, Dios te ama increíblemente. ¿Sabías eso? Tú eres el objeto de su amor, no más que su Hijo Jesucristo, pero Dios te ama. Y Dios es paciente contigo. Y tú sabes, y yo sé, el pecado que hacemos y que seguimos haciendo y que seguimos haciendo y que nos dicen, ya para, ya basta de hacer esto, ya no tienes por qué hacerlo. Pero tú y yo seguimos luchando con esto y muchas veces ni siquiera luchamos ya, le damos rienda suelta. Nos vamos, y a veces digo vulgarmente, como gorda en tobogán en el pecado. Nos vamos y ¿qué importa? Dios me va a perdonar. Dios es un Dios de amor. Mira, al rato me arrepiento. No importa, no pasa nada. Pero mira lo que pasó con el pueblo. Solo estamos leyendo un versículo, ¿verdad? Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. ¿Qué está escuchando Dios de ti? Cuando oras, si es que oras, o cuando piensas en tu cabeza, ¿qué escucha Dios de ti? ¿Quejas, murmullos o agradecimiento por lo que Él ha hecho? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a estar delante de Dios algún día. ¿Qué estás acumulando para el día del juicio?
Voy a quedarme aquí porque me faltan otros 2 y los vemos la siguiente semana. Pero yo creo que aprendimos mucho con 2 puntitos. Un solo versículo avanzamos. ¿Quién eres? ¿Qué te identifica? ¿Una persona egoísta, quejumbrosa o una persona agradecida delante del Señor?